que me gustaría que comentáramos se repite continuamente y es crecimiento. Sí. Está continuamente en boca de todos los políticos el crecimiento, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Y no se dan cuenta que en la naturaleza nada crece de forma indefinida. O sea, si una planta creciera como crece en los primeros momentos, bueno, o un hámster, si creciera como crece en los primeros días, pues pesaría no sé cuántas toneladas. Y sin embargo, la economía tiene que crecer, por narices tiene que crecer. Cuando ese crecimiento, después veremos a costa de qué es. Ese crecimiento, esa palabra, me gustaría que comentarais algo de dónde nos lleva ese crecimiento que siguen los políticos hablando, pero todos vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. ¿Dónde vamos? Decía Roger Garaudy que el crecimiento es un Dios cruel porque exige sacrificios humanos. Fíjate, la idea de crecimiento continuo es absurdo para cualquiera, ¿no? En biología, en todo, ¿no? En pediatría, ¿te imaginas un bebé que sigue creciendo? Que creciera, está creciendo, pero de una manera compleja, ¿no? Pero nosotros los economistas es peor todavía, es que somos el desastre, porque además hablamos del crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, que es el valor monetario de la actividad económica, monetario. O sea, solo de lo que tiene expresión monetaria. Y si cualquiera de nosotros hacemos una revisión de nuestra vida, pues te das cuenta de que lo más importante, o sea, lo que tendría que crecer para que tú te sintieras cada día más feliz, para que tú pudieras decir, me meto en la cama y hoy he vivido mejor que ayer. Ha crecido mi satisfacción, mi felicidad. La inmensa mayoría de esas cosas no tienen que ver con el dinero, ¿no? Conoce el país, Bután es, ¿no? Felicidad interior bruta. Sí, bueno, entonces, sí. Claro, la verdad es que es curioso lo que cuesta quitarse eso, ¿no? Porque desde los años 50 sabéis perfectamente que hay economistas ya que están diciendo, oiga, vamos a medir esto de otra manera, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto es un absurdo. Es complicado porque el crecimiento, ya hablando un poco en términos más técnicos, el crecimiento en el sentido que los economistas tendríamos que pensar, ¿no? No solo en lo monetario, es complejo. Entonces, yo creo que la primera cuestión que tenemos que hacer es quitarnos la idea de que tiene que haber un indicador que nos mida el crecimiento como un absoluto. Yo pongo siempre el caso de un niño. Te dice, oye, ¿cómo va tu niña? ¿Cómo va tu niño? Pues está bien, está creciendo. Y cuando tú dices que está creciendo bien, ¿a qué te refieres? ¿Simplemente a que pesa más? No. ¿A que está más alto? No. Socializa mejor, empieza a hablar, juega más tal, ¿no? O sea, el crecer es una cosa compleja que no se expresa solo en el peso, en la altura. Entonces, no hay un indicador que pueda reflejar el conjunto de elementos que tendríamos que considerar que conforman lo que es bueno que ocurra en una economía. Últimamente, el presidente Sarkozy encargó a unos cuantos premios Nobel y a otros economistas importantes que crearan un indicador que incorporara la felicidad humana, ¿no? Es muy interesante el documento que hicieron, ¿no? Y se puede avanzar, claro, con indicadores que se aproximan a esa situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero, no hay un solo indicador y no debemos caer en ese mito del crecimiento. En segundo lugar, pensar que solo lo monetario es lo que constituye la expresión de la vida económica me parece que es un absurdo y una también desnaturalización del propio sentido de la economía, ¿no? Dicho eso, pues hay dimensiones de la vida económica como de la vida humana, pues que es bueno que crezcan, pero hay que definirlas bien, ¿no? Y otra cosa es pensar que cualquier cosa puede estar creciendo indefinidamente, ¿no? O sea, sobre todo cuando tiene que ver con la materia, ¿no? O sea, mira, George Orwell nos enseñó en 1984 lo que es el metalenguaje. Dicho de una forma muy simple, el metalenguaje, un ejemplo puede ser dos amigos jubilados que se encuentran después de no verse hace mucho tiempo y uno le dice al otro, oye, qué bien te veo, no sé qué, no sé cuánto. Pero en esa misma conversación, ese que ha dicho que lo ve bien,
hablando de otro, dice, también lo vi muy envejecido. Ese también lo vi muy envejecido, ha puesto de manifiesto que al amigo lo ha visto muy envejecido. El metalenguaje está muy presente en la vida cotidiana y cuando lo detecta la verdad es que es muy divertido. Bueno, pues tirando un poquito el chicle del metalenguaje que nos enseñó Orwell en 1984, hay expresiones que forman parte de un metalenguaje absolutamente etéreo y que tiene como objetivo o el no decir nada o simplemente engañar a la gente. Son determinadas expresiones que se utilizan en el argot económico y sobre todo en el argot político. Bueno, por derecho propio, en la cabeza del ranking de esas palabras que se utilizan para engañar o para no querer decir nada, está la palabra crecimiento y progreso. Está ahí. Y por tanto eso es simplemente un bluff, no dice nada. Es decir, cuando un político habla de crecer, no está diciendo nada, absolutamente nada. Y cuando en economía se habla de crecer, recuerdo los muchos estudios que se han hecho en este país sobre qué incremento del PIB se necesita para crear empleo. Cuando la generación o no de empleo, hombre, evidentemente la actividad económica y su desenvolvimiento influye, pero influyen otros muchos factores evolutivos y de decisiones que hemos venido analizando que no tienen nada que ver con esa monetarización de la actividad económica a la que hacía referencia muy bien Juan. Y el político te dice, como los economistas dicen, que se necesita un 2,5, pongamos por caso, de crecimiento del PIB para crear empleo, la solución para que yo pueda crear empleo y para que tú tengas un puesto de trabajo es que el PIB crezca, al menos un 2,5, porque eso es una gran mentira, eso es un mundo de falacia, eso es un mundo de quimera. Para mí la palabra crecimiento tiene un símil con lo siguiente. En el día a día hay muchas personas que hablan del mañana, lo haré mañana, y se plantean objetivos para mañana. A mí me gusta compartir que en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos casos, lo que realmente están queriendo decir es otra palabra que empieza por M, pero que no es mañana, que es miedo. Es decir, hay muchas veces que en tu vida cotidiana tienes miedo a hacer determinadas cosas. Y como no tienes el valor suficiente para llevarlo a cabo, te inventas ese objeto etéreo que es el mañana. Lo haré mañana, que va ligado a un condicionante. ¿Cuándo tenga un trabajo? ¿Cuándo encuentre una pareja? ¿Cuándo me toque la lotería? ¿Cuándo? Realmente lo único que estás indicando es que le estás dando una patada a la pelota para adelante y que realmente no tienes el valor. Oye, y reconócelo, no pasa nada, pero no te autoengañes hablando de mañana cuando realmente estás hablando de miedo. Bueno, pues con la palabra crecimiento pasa algo muy parecido. La palabra crecimiento esconde otras cosas y normalmente lo que esconde es o desconocimiento absoluto de lo que hay que hacer, y viene muy bien hablar de crecimiento porque no tienen ninguna cosa que decir sensata y eso sirve como batiburrillo para engañar a la gente, o algo peor, es decir, lo que intenta es generar confusión, equivocando los caminos y enderezando medidas políticas o medidas económicas que están llevando en muchos aspectos a un callejón sin salida, que es lo que está ocurriendo y ha ocurrido actualmente, ¿no?